experiencia en esta hora. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a compartir un tema muy importante que es enseñar y curar, y es la obra maravillosa que el Señor nos ha regalado, es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, cómo Él hizo la obra, cómo nos invita a que nosotros también trabajemos en esa misma área. Y bueno, es muy, muy importante, ¿no? Así que vamos a mirar en nuestras Biblias, allí lo que dice Lucas, perdón. Tenemos Mateo 17, Mateo 17, 7 y 8. Y dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿cierto? Eso es lo que encontramos. Entonces aquí nos está el Señor mostrando a través de este escrito el propósito que el Señor, cuando el Señor envió a los 12, dice que cuando Cristo envió a los 12 discípulos en su primera gira evangélica, entonces ese era el propósito que el Señor quería, ¿no? Darle a conocer en esta experiencia. Y entonces el ejemplo es para nosotros también. La misma obra que el Señor inició cuando envió a los 12 discípulos, también más adelante vemos que también envió a los 70, ¿no? Y eso lo encontramos en Lucas 10, versículo 8 y 9. Dice que mandó más tarde a los 70, en cualquiera ciudad donde entréis y os reciban, sanad a los enfermos que en ellas haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, esta es la experiencia que el Señor quiere que nosotros comportamos en esta hora también, ¿no? Esta fue la misión de los discípulos, de los 12 y luego de los 70, ¿no? Entonces, para nosotros pues es la misma, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Vemos que no solamente es enseñar, no solamente es predicar, no solamente es dar sermones, sino que hay otra misión, de pronto que nosotros a veces la hemos descuidado un poco, otros no la sabemos y otros pues tampoco sabemos cómo realizarla, ¿no? O de pronto no nos hemos interesado mucho en saber cómo realizarla. Y es la obra de ¿qué? De curar, ¿cierto? Dicen, porque el Señor Jesús enseñaba y a la vez ¿qué? Curaba, doble misión. Entonces, para nosotros hoy es la misma misión. Y sabemos que la obra médico-misionera es la que el Señor va a usar hasta el final para predicar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio será predicado a través de esta obra. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos claro esta parte. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Sí. sí, bueno. Entonces, sí les decía que estoy leyendo, perdón si no dije, que el Ministerio de Curación, ¿no? Estoy en el capítulo 9 para los hermanos que de pronto quieran estar siguiendo esta lectura. Mayormente, yo quiero es compartir esta experiencia y realmente que nos hagamos un poco más conscientes de la forma como estamos predicando en esta hora el Evangelio, ¿no? También nos dice que después de la ascensión de Cristo, esta obra siguió adelante. Se repitieron las escenas del ministerio de Jesús. Aún las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Eso lo encontramos en Hechos 5:16. Entonces, miremos la parte tan hermosa, ¿no? Dice que de muchos lugares era traído, ¿qué? Muchos enfermos,
muchos atormentados, ¿cierto? Por espíritus, y todos eran, ¿qué? Todos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos y eran, ¿qué? Sanados. Este era el evangelio que el Señor Jesús predicaba, ¿cierto? No solamente eran sermones, sino también, ¿qué? La obra de sanidad que él hacía en las personas. Dice también, y los discípulos saliendo, predicando, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, ¿cierto? Eso lo encontramos en Marcos 16:20. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque por los lugares por donde pasaba Jesús, entonces, ¿qué había? Había sanidad. Y era maravilloso el gozo, la alegría de las personas que estaban allí, esta experiencia que tenían cada vez que Jesús pasaba por estos lugares, ¿no? Dice que la obra de los discípulos, Lucas era autor del Evangelio, ¿cierto? Que llevaba su nombre, era médico misionero. En las escrituras se lo llama el médico amado. Entonces vemos que Lucas trabajaba, ¿qué? Él era un médico, ¿cierto? Y entonces él enlazó las dos áreas también, igual que el Señor Jesús. Entonces él trabajaba la obra médico y la obra, ¿qué? Misionera. Entonces dice que era el médico amado de Jesús. Esto lo encontramos allí en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Y es maravilloso, ¿no? Dice el apóstol Pablo, oyó hablar de su pericia en la ciencia médica y solicitó sus servicios por considerar que el Señor le había encomendado una obra especial. Se aseguró su cooperación y por algún tiempo Lucas acompañó al apóstol en sus viajes de lugar en lugar. Más tarde Pablo dejó a Lucas en Filipos de Macedonia, donde por varios años prosiguió su trabajo como médico y maestro del Evangelio. Entonces vemos la obra tan hermosa que también que el apóstol Lucas, que era médico, entonces cómo enlazó de bien estas dos obras, ¿no? La obra médico misionera junto con la obra de predicar el Evangelio, ¿no? Dice que por varios años prosiguió ¿qué? Su trabajo, su obra, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Dice, como médico atendía a los enfermos y luego oraba a Dios para que su poder curativo obrara en los afligidos. De esta manera quedaba expedido el camino para el mensaje del Evangelio. El éxito de Lucas como médico le daba muchas oportunidades para predicar a Cristo entre los paganos. Es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va enlazada con la misión de predicar el Evangelio en la obra del Evangelio. Jamás debe ir separadas la enseñanza y la curación. Qué importante esto, hermano, ¿no les parece? Que nosotros debemos enlazar las dos, no podemos separar, pero el enemigo ha sido muy astuto y el enemigo nos separó esta obra. Entonces, realmente, pues, como vemos hasta hoy, el Evangelio se ha estado predicando mayormente solamente, o nos regimos a la sola predicación, o otro solo a la salud, ¿cierto? Pero dice que no debe ser así, deben de ir las dos unidas, la predicación del Evangelio y la obra de ¿qué? De curación, de sanidad, porque ellas dos se enlazan. La curación física va enlazada con la misión de predicar el Evangelio. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro esto, hermanos, y de pronto también nos dispongamos para prepararnos cómo hacer esa obra. Es muy importante que nosotros
como pueblo de Dios, como su remanente en esta hora, estemos dispuestos a aprender, porque realmente estas horas que vivimos son horas críticas y también entendemos que es una hora de mucha enfermedad por donde quiera que vamos. En este momento sabemos que realmente el mundo está en caos a través de ¿qué? De la enfermedad. Y entonces, ¿dónde están los médicos misioneros? ¿Qué obra estamos haciendo nosotros como médicos misioneros? ¿O no estamos preparados para enfrentar eso? Y es terrible, hermanos, porque realmente constantemente la gente está llamando y preguntando qué hago, la gente está asustada, cómo tratarme una fiebre, cómo tratarme una diarrea, cómo tratarme la virosis de COVID que está dando en esta hora. ¿Qué soluciones tenemos nosotros como enviados de Dios en esta hora para ayudar a las almas, para ayudar a las personas que en esta hora están pasando estas crisis, para aquellos que están muriendo, hermanos, que nosotros podríamos ser una mano ayudadora, pero no lo podemos ser? ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos capacitados para esta obra. Entonces, de pronto, en voluntad, decimos en deseo, ¿no? Un buen deseo. Yo quisiera ir a ayudar, pero si no estamos preparados, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué no estamos preparados? Porque de pronto no nos hemos interesado mucho en esta obra. No nos hemos, a veces pensábamos que nosotros no podemos, que no tenemos las capacidades, pero hermanos, recordemos que esta obra no es del ser humano, no es de nosotros, esta obra es de Dios. Y si nosotros nos disponemos en el corazón a ser un instrumento en las manos de Dios, Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Dios quiere manifestarse en nosotros. No necesitamos un título dado por una universidad o por una escuela de que podamos tratar y ayudar a una persona en un momento de enfermedad. Hay muchos remedios muy sencillos que maravillosamente el Señor nos ha regalado a nosotros como iglesia. Nos ha dejado maravillosos consejos que si nosotros no hemos avanzado, no sabemos, es porque realmente de pronto no nos hemos preocupado por buscar esos libros, por estudiar, por ir allá a la palabra de Dios, escudriñar. Justamente hace unos días, con alguien que estaba en una situación de enfermedad, leíamos la experiencia del rey Ezequiel, me parece que es, cuando él enfermó y cuando el Señor le dice que va a morir, le manda a decir con el profeta Isaías que él va a morir, que organice sus cosas, ¿no? Pero dice que él clamó con llanto, con lágrimas al Señor para que le prolongara los días, y dice que el Señor le prolongó 15 años más, ¿no? Pero, y entonces dice que allí le dijo a Isaías, hazte un emplasto de higos y colócale en la herida. No sé si lo hemos leído, hermanos. ¿Sí lo hemos leído? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, mi hermana Rosario, Sí. claro que sí. Sí. Ya, pensé que sí. Entonces, hermanos, es importante, ¿no? Son cosas tan sencillas, mire, hermano, ¿cierto? Como que nosotros aprendamos, son cosas muy sencillas realmente. Si nosotros nos propusiéramos realmente a aprender, el Señor está dispuesto a ayudarnos y el Señor nos dará los medios, las formas, las personas, no sé, para que nosotros podamos aprender cosas tan sencillas, para que esto sea parte de la predicación del Evangelio, hermanos. Porque nosotros cuando llegamos a un hogar con el deseo de predicarle, de hablarle del Evangelio, pero encontramos que la persona está allí en una cama enferma y que lo único que hace es quejarse. ¿Cómo le podemos decir, hermano? Vengo a darle un estudio y empezar a darle un montón de textos y un sermón allí. ¿Será que esa persona realmente va a estar dispuesta para escucharnos? ¿Realmente podrá adquirir este conocimiento que le vamos a dar en esta hora? ¿O será que lo mejor sería mirar cómo le colocamos nuestra Biblia, nuestro material allá a un ladito y le decimos qué le duele, qué le hago, qué le puedo hacer, un bañito, un masaje, unos pañitos fríos, si tiene mucha fiebre? ¿Cuántas cosas tan sencillas que nosotros podemos darle un vasito de agua? Y entonces ya cuando la persona, orar con ella para que el Señor obre y se manifieste en su salud. Y cuando esta persona ya se siente más aliviada,
cuando ya ha bajado su fiebre, su malestar, con qué gusto que nos va a decir, sí, yo quiero escuchar la palabra de Dios porque usted oró por mí, usted me hizo estas cosas tan sencillas y el Señor obró, ya me siento mejor. Es maravilloso, hermanos. No sé si alguno de ustedes han tenido esa experiencia, pero es muy hermoso cuando uno va a hacer obra misionera y tiene estas experiencias. Y qué lindo que nosotros cada uno nos capacitemos. Y esta era la obra que hacía, bueno, aquí en el caso de Lucas, iba con Pablo, pero también vemos que iba ¿quién? Felipe también iba y visitaba los hogares, predicaba y también ¿qué? Sanaba. Él no sanaba, pero clamaba a su Dios, que es el Dios del poder, el Dios que todo lo puede, y él ponía su mano y sanaba. Hoy nosotros, ¿será que tenemos el mismo privilegio, hermanos? ¿Será que tenemos el mismo privilegio de que si nosotros oramos realmente de corazón, el Señor escuche nuestras oraciones y también Él pueda poner su mano sanadora en esas personas a las que nosotros estamos visitando o estamos compartiendo la palabra? Amén. Al que Sí, cree amén. todo se le puede, ¿no? Amén. Así todo es posible para todo aquel que cree, ¿cierto? Todo lo que pidamos creyendo, el Señor nos lo dará. Son las promesas maravillosas que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, de verdad que nosotros, dice aquí, la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del Evangelio. Qué lindo, ¿no? La tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del Evangelio. Esa debe ser también la nuestra, ¿no? Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo y toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. Hermanos, esta obra entonces los discípulos la llevaron a cabo. Hoy nosotros, el cielo nos ha comisionado para esta misma obra. Dice que los ángeles desearon venir y desearon venir a hacer esta obra, a predicar el evangelio, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación al mundo. Pero el Señor no le dio ese privilegio y nos lo ha dado ¿a qué? A nosotros. ¿No es maravilloso, hermanos, que el Señor nos haya escogido a nosotros con una misión tan grande y tan maravillosa? Así que, hermanos, esa es la obra que el Señor quiere que nosotros también en esta hora hagamos. Dice también, vivimos en medio de una epidemia. Estoy en la página 62, de pronto para los que quieran, en el último párrafo. Dice, vivimos en medio de una epidemia de crímenes frente a la cual los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, políticas, y nos confirma el aumento de la locura, el asesinato y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando en los hombres con creciente actividad para distraer y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Entonces, hermanos, vemos que en esta hora Satanás está ¿qué? Obrando terriblemente. Vemos que ¿qué? Cada día nos trae ¿qué? Nuevas revelaciones de las luchas políticas, ¿cierto? También de los registros dolorosos de violencia y de anarquía, de indiferencia, ¿cierto? Por los cuales los padecimientos humanos, brutalidades, muertes, violaciones, cada día por todo lado ese es el pan de cada día, podríamos decir. Si nosotros vemos un noticiero, solamente encontramos toda la tragedia, ¿cierto? Y realmente es muy triste cuando vemos todos estos acontecimientos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo desearíamos que las cosas sean diferentes?
Como cuando salimos a la calle y vemos personas que están allí en una experiencia tan contraria a lo que el Señor instituyó para nosotros, con una imagen tan deformada de como Dios nos creó. Qué tristeza que nos da, ¿no, hermanos? Entonces, ahí donde vemos la necesidad de esta obra que el Señor nos ha encomendado. Dice, mientras abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el evangelio se predique con tanta indiferencia que solo hace una débil impresión en las conciencias o la conducta de los hombres. Entonces, veamos, hermanos, que es triste la forma, aquí está aclarando, no sé si entendemos esto, quiero volverlo a repetir. Mientras abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el evangelio se predique con tanta indiferencia que solo hace una débil impresión en las conciencias o la conducta de los hombres. Entonces, lo que está haciendo un llamado aquí, hermano, es cómo estamos predicando este evangelio. Realmente, viendo esa necesidad tan grande, nosotros verdaderamente estamos siendo conscientes de cómo estamos predicando este evangelio, de la responsabilidad que tenemos sobre cada alma que encontramos cada día, ya sea en el bus, en la calle, en el trabajo. Hermanos, ¿con qué conciencia estamos nosotros compartiendo este mensaje? ¿Con qué fortaleza, con qué poder? Cosa que la gente realmente pueda creer en ese Dios que nosotros le estamos predicando, del cual estamos hablando. La gente en las calles está también, si bien es cierto que nosotros vemos tanta maldad en esta hora, también hay mucha gente que está allí esperando una voz de aliento, esperando una puerta que se abra frente a su situación, frente a su tribulación, frente a su situación tan triste que está viviendo, ¿no? Y lo importante es que nosotros podamos poder estar predicando en esta hora un evangelio vivo y real. Dice, en todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. Suspiran por un poder que les dé dominio sobre el pecado. Un poder que los libere de la esclavitud del mal. Un poder que les dé salud, vida y paz. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios han vivido en lugares donde no se conoce a Dios y ansían la presencia divina. Entonces, miremos que en esta hora la necesidad es muy grande, hermanos, y lo importante en esta hora es que nosotros nos concienticemos realmente qué clase de obra estamos haciendo, si realmente es la obra que el Señor está queriendo y espera de nosotros, ¿cierto? Dice que aún hay muchas personas que han vivido en el evangelio y sin embargo están allí compartiendo con esas personas y ven que desearían, ¿cierto?, que se predique este evangelio allí. Dice, el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Hoy podremos decir que 2000 porque ya está más avanzado el tiempo. Una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Hermanos, es una obra de ¿qué? Que toma las tres partes, ¿cierto? Es una obra de reforma que es que mediante la gracia de Cristo, ¿cierto? Y esa obra de restauración es física, mental y espiritual. Son las tres partes por las cuales nosotros hemos sido formados, ¿cierto? Y es lo que nos lleva a una buena experiencia con el Señor, ¿cierto? Entonces, la parte que nosotros tenemos que trabajar es ¿qué? La parte física, mental y espiritual. No sé, hermanos, hasta dónde el Señor nos ayude a entender si estamos trabajando realmente esas tres obras. Número uno, si estamos trabajando primeramente en nuestro caso, en nuestra vida personal, ¿cierto? Si estamos como cuidando la salud, ¿cierto?
si estamos realmente practicando la reforma que el Señor nos ha dejado sobre alimentación, sobre, bueno, educación, todo lo que es esta reforma que nosotros el Señor nos ha dado tanta luz, tanta capacidad, ¿cierto? Y entonces allí vemos la parte ¿qué? Física, la parte mental y la parte espiritual. Son 3 áreas que cada uno de nosotros tendremos que estar trabajando, deberíamos estar trabajando, no sé hermanos hasta dónde nosotros estamos. Esta mañana escuchaba el tema del hermano, sé que todos lo escuchamos, y nos hablaba también de la parte ¿qué? De la virtud, ¿no? Y tocaba justamente la parte de lo importante, la importante obra que nosotros cada uno tenemos ante Dios de cuidar este cuerpo, ¿cierto? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos practicando estos 8 remedios naturales que el Señor nos dejó, esta reforma que el Señor nos ha dejado, entonces, hermanos, estamos capacitados ¿para qué? Para poder ir y ahora hacer también esta obra con los que están a nuestro alrededor, con los enfermos, con los afligidos, con los abatidos, ¿cierto? Con los que están necesitando, los que tienen hambre y sed de su palabra, ¿cierto? Entonces, sí, ahí dice el método de Cristo, y aquí está muy hermosa esta parte, ¿no? Porque dice el método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Solo el método de Cristo, hermano. No hay otro método. Los hombres pueden inventar muchas formas, y lo hemos visto, que mucha gente se inventa muchas formas de cómo llegar a ganar las almas, ¿no? Pero aquí dice claritamente que solamente que el método de Cristo llegará a tener ¿qué? Éxito para llegar a las almas. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba ¿qué? Simpatía, atención a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Es necesario acercarse a la gente por medio de esfuerzos personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguiría mayores resultados, ¿cierto? Mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos, a los dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, a los que se regocijan, perdón. Entonces, hasta aquí vemos, hermanos, la obra que tenemos, ¿cierto? Lo que el Señor espera de nosotros. Y realmente, solamente cuando nosotros salimos a trabajar con la gente, a empaparnos de su necesidad, entonces realmente para nosotros será también una bendición, hermanos, y podremos comprender realmente lo que es más dedicarnos a qué? A la obra de compartir con la gente, ¿cierto? Más que de qué? De sermonear, dice, ¿cierto? Porque bonito, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a un hogar, solamente les hablamos, les decimos, pero qué diferente cuando nosotros vamos y nos empapamos y compartimos con la gente, ¿cierto? En su necesidad. Bueno, estos días voy a contar de pronto un pedacito, un pequeño testimonio. En la semana pasada el Señor nos permitió salir a un lugar, un grupito que el Señor nos ha permitido trabajar, y es allí más adelante de Quevedo, y entonces estuvimos unos días allí con ellos, y realmente pues el Señor me permitió, me utilizó para compartir con esta familia. Entonces yo le oré mucho al Señor que tenía que trabajar con ellos, y desde antes de llegar allí ya estaba orando, Señor, muéstrame cuál es la necesidad que ellos tienen y qué tengo que trabajar más. Y entonces por la gracia del Señor pues me permitió llegar a la cocina. Así que llegué a la cocina de estas personas que hasta ahora están comenzando a estudiar, y empezamos a compartir algunas recetas, a hacer la comida del día, y entonces allí, mientras que yo también aprovechaba pues para hacer una comida sana, para poder comer nosotros también,
pero tuvimos la oportunidad de compartir con estas personas que estaban allí y enseñarles cómo hacer un arroz integral, cómo hacer una ensaladita, cómo hacer otras tortillitas naturales, sin grasas, sin queso. Y entonces las señoras que estaban allí, pues fascinadas, ¿no? Estaba la señora de la casa, pero después llegaron sus hijitas también, que ya son madres, y entonces pudimos compartir allí una bonita clase sin darnos cuenta. En el momento del almuerzo, pues resultamos dando una clase de alimentación, de cocina, ¿no? Y después tuvimos en el sábado, perdón, también tuvimos la oportunidad de hacer la clase de los niños. Entonces, también pudimos compartir con ellos parte de la educación con las mamitas que estaban allí, con sus niños, de cómo realmente nosotros podemos hacer una parte nutricional, cómo podemos nutrir mejor a nuestras familias, cómo de pronto no acarrear enfermedades y comentarles algunas cosas que eran nocivas para la salud. Entonces, realmente fue una experiencia bonita. También pudimos compartir con algunas personas que estaban enfermas de cómo darles algunos consejos, cómo la Biblia a través de la palabra de Dios, el Señor nos muestra formas muy sencillas para poder tener salud y salud en abundancia. Entonces, cuando me di cuenta, estaba como que cumpliendo todos los cajoncitos, ¿no? Entonces, fue una alegría y también compartimos la palabra de Dios. Y como yo les decía, que la Biblia no solamente es para religión, sino también para enseñarnos, para redarguirnos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Para enseñarnos. Y realmente cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces encontramos todos los consejos maravillosos que el Señor tiene para nosotros. Entonces, son cosas, mire hermanos, muchas veces dentro de la misma familia que tenemos, podemos ir a compartir, podemos ir a visitarlos y ya ahí tenemos, nomás en el hecho, como decíamos, que no recibamos algún alimento malsano, la gente ya va a decir, bueno, ¿y usted por qué no come esto? Explíqueme. Y entonces tenemos la oportunidad ya de que se abra la puerta para nosotros empezar a compartir estas verdades. Cuando la gente se alivia, cuando la gente empieza a darse cuenta que tenemos un conocimiento, que podemos ser una ayuda para su salud, la gente abre la puerta y entonces dice, finalmente acepta que les prediquemos también el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, para mí fue una experiencia muy bonita y es lo que yo entiendo que está diciendo en este párrafo que acabamos de leer, ¿no? Donde dice el método de Cristo, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que nos empapemos, que tocamos, que vayamos y pongamos la mano sobre la llaga para que entonces la gente pueda palpar un poder real y verdadero de Cristo. Y necesitamos nosotros primeramente pues estar empapados de ese poder maravilloso que el Señor tiene, que quiere darnos y con el cual Él, así como lo hizo con los discípulos, les dio ese poder para que ellos fueran y predicaran y sanaran. Hoy el Señor está haciendo esa misma obra con nosotros. El Señor quiere trabajar también igualmente con nosotros. La pregunta es si nosotros estaremos dispuestos para avanzar, ¿no? Bueno, hay mucho, mucho que compartir. Yo los invito a que se lean este capítulo. Bueno, ojalá el libro porque es hermoso, ¿no? Dice aquí otra partecita, dice, hemos de recordar siempre que el objetivo de la obra médico-misionera consiste en dirigir a los enfermos del pecado al mártir del Calvario. Esa es la experiencia más importante, hermano. Porque si bien es cierto que podemos hacer también remedios o algunas, ayudarles en algunas partes de su salud, pero tenemos que entender que la parte principal, hermanos, es conducir ¿qué? Al enfermo, al mártir del Calvario, a Cristo, ¿cierto? Si nosotros realmente no conducimos a la persona a una experiencia real con Cristo, pues hermanos, también podemos hacer muchos remedios y no tener nada, hermano, porque es que no somos nosotros, es el poder, ese poder que viene de lo alto, quien obra y se manifiesta, así sea en un vaso de agua, así sea en un pañito mojado, colocado allí sobre la persona, pero tenemos que conducirlas primeramente ¿qué? A ver a Cristo, a que ella o él puedan ver el poder sanador y el poder salvador. Y ese solamente está allí, ¿en qué? En la cruz del Calvario, allí a través del mártir de la cruz del Calvario, que quita el pecado del mundo.
Contemplándolos se transformarán a su semejanza. Debemos animar a los enfermos y a los dolientes a que miren a Jesús y vivan. Solamente mirando a Jesús vivirán, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pongan los obreros cristianos a Cristo, el gran médico, en continua presencia de aquellos a quienes desalentaron la enfermedad, ¿cierto? La enfermedad del cuerpo y del alma. Dirijan sus miradas hacia el único que puede sanar la enfermedad, ¿cierto? Del cuerpo y del alma. Entonces, hermanos, solamente debemos conducir a las personas a Cristo. Dirijan sus miradas hacia el único que puede sanar la enfermedad física y espiritual. Recordemos, física, mental y espiritual. Hablen del único que se compadece de sus flaquezas. Persuádanlos a que se entreguen al cuidado del que dio su vida para que ellos puedan obtener la vida eterna. Háblenles de su amor, cuéntenles del poder que tiene para salvarlos. Entonces, hermanos, debemos mostrarle esto a las personas, porque las personas están necesitadas, de ese poder, de ese amor, que nosotros no lo tenemos y que el mundo no lo tiene. Solamente es un don de Dios, son dones que Dios nos da. Y entonces cuando la persona aprende a entender que ese don viene del cielo, que solamente clamando, que solamente en una experiencia íntegra con Jesús podrá obtener ese poder. Entonces empieza realmente una experiencia de sanidad en cada persona, porque ahora contemplan un poder vivo y real. Bueno, dice que este es el acto de ver y el precioso privilegio del médico misionero. Y el ministerio personal prepara a menudo el camino para esta obra. Ministerio personal. ¿Por qué habla de un ministerio personal? Porque dice allí más adelante también que si nosotros tristemente a veces encomendamos a otras personas que vayan y hagan la obra, ¿cierto? A veces a instituciones, decimos, no, pues yo le pago a ellos y que ellos le hagan y vaya que allá le dan y le ayudan. Pero dice que cuando nosotros hacemos esto, perdemos un gran privilegio, hermanos, porque es algo hermoso cuando nosotros compartimos con el necesitado, lloramos con el que llora, sufrimos con el que sufre y lo palpamos, es algo personal, es algo maravilloso, hermano, que nos va a ayudar a crecer a nosotros también, porque no solamente al ayudar al otro estamos ayudándole a él, sino que los más beneficiados somos nosotros mismos en esta obra, hermano. Así que no dejemos que otro vaya o mandemos a otro que haga. Hay una obra personal, individual, que cada uno de nosotros, Dios nos ha encomendado. No busquemos disculpas, hermanos, porque si el Señor nos la ha encomendado, es porque Él sabe que nos va a dar la capacidad para poder ser esa ayuda que la gente necesita. Bueno, no sé, hermanos, si se me acaba el tiempo, tengo más tiempo, hermanitos, por favor, márquenme ustedes. Hermanitos. Al parecer estamos muy bien con el tiempo como para hacer un corolario, perdón. ¿Así? Ya. Bueno, hermanos, entonces, sí, les invito a que se lean este libro porque es una obra que nosotros todos estamos llamados a hacer. De pronto decimos el hermano fulano o la hermana fulana son los que son buenos para hacer esa obra, pero resulta que no, hermano. El Señor nos ha llamado a todos y más adelante dice que el Señor no mira que seamos titulados, que tengamos alguna especialidad, dice que Él llama al docto, también llama al humilde, también llama al iletrado, también llama al fabricante, al mecánico, a todos nos ha dado una obra para hacer, hermano. Entonces, realmente que el Señor nos ayude para que cada día nosotros podamos disponernos y colocar nuestra vida en las manos de nuestro Salvador y decirle, Señor, como dijo Isaías, heme aquí y envíame a mí.
todos tenemos la misma capacidad, el Señor con todos quiere hacer la misma obra, el Señor quiere utilizarnos en esta magna obra de salvación, en esta hora donde hay tanto dolor, tanta tragedia, tanta tristeza, tantas lágrimas. Realmente, hermanos, necesitamos ir a los hogares, ir a encontrar a los sufrientes, a los dolientes. Y cuando eso suceda en nuestra vida, y nosotros mismos nos demos esa oportunidad, créanme, hermanos, que nuestra vida espiritual va a crecer, porque si bien es cierto que nosotros debemos estudiar diariamente, orar y hacer nuestra vida religiosa, también es importante que después de que estudiamos y aprendemos, ahora tenemos que salir a poner en práctica esto. Y realmente si no lo hacemos así, hermanos, pues vamos a terminar ahogándonos y todo va a terminar pues en ceros, ¿no? Porque no vamos a encontrarle ese gusto, esa sazón, ese sabor de experimentar con cada persona sufriente, con cada ser que en esta hora está necesitando y quiere conocer del amor de Cristo. Así que mis hermanos, que el Señor me los bendiga y mi invitación es que sigamos estudiando y que salgamos a trabajar, hermanos. El Señor va a dotar nuestras manos de su poder y nos va a dar también la sabiduría para que sepamos qué hacer. Pero también nosotros recordemos, hermanos, que debemos esforzarnos, rendir nuestra voluntad, sacar tiempo, disponer de pronto un horario y decir, este horario para trabajar, voy a hacer una visita, voy a ir a un hogar y seguro que el Señor va a hacer cosas maravillosas en sus vidas. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, y bueno, espero que muy pronto tengamos un buen grupo de médicos misioneros. Es mi deseo.